Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Un grupo de senadores oficialistas presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la mutualización de la deuda de las ISAPRES, esto en el marco de la discusión del proyecto Ley Corta. Aquí, más allá de que en el fondo se le ha hecho un favor al sistema privado de ISAPRES reduciendo la deuda, en este Tribunal Constitucional estamos alegando que una disposición absoluta y clara de que toda norma de seguridad social solo puede ser prerrogativa del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, se introdujo por una moción parlamentaria, la cual se declaró flagrantemente admisible cuando no lo era, y se facilitó una votación de quórum simple que en definitiva permitió esta llamada mutualización que más allá del fondo, que es reprochable, se ha violado la Constitución, porque no existe en Chile la posibilidad que aún habiendo unanimidad de parlamentarios se legisle sobre seguridad social si no cuenta exclusivamente con el patrocinio del Poder Ejecutivo. Y aquí el Poder Ejecutivo nunca consideró esta materia, no va en el texto que hemos revisado y despachado del Senado, ni tuvo el ánimo siquiera de introducir esta enmienda, porque esta enmienda no solo perjudica a los usuarios en el fondo, que es la reducción de la deuda de 1.100 millones de pesos que se tiene con ello, sino que además, de dólares, perdón, sino que además deja en manos de terceros, parlamentarios, en este caso, una disposición que jamás en Chile de seguridad social pudo haber sido tocada por parlamentario alguno, sino exclusivamente por el gobierno, porque son materias de seguridad social y son materias de cotización, cotizaciones de las cuales se abusó cobrando en exceso y que ahora deben ser devueltas mediante fallo del máximo tribunal, que es la Corte Suprema. Preferimos venir ahora, de inmediato, interponer esta acción en medio de la tramitación para que nunca más se dé un avance sobre materias que no podían legislarse del principal legislador, que es el gobierno, en este caso. Al ser declarada inconstitucional, claramente es una norma que no tendría que seguir su curso, ¿no? Y por tanto en la Cámara de Diputados lo que yo espero es que se pueda reponer tal cual venía la ley corta que fue tramitada en la Comisión de Salud, que recordemos, los propios senadores de derecha, cuando presentaron la indicación de mutualización, quisieron que el Ejecutivo la patrocinara, el Gobierno no la patrocinó. Y en ese momento los propios senadores de derecha en la Comisión de Salud dijeron que esto era inadmisible y que era materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por tanto, después pasó por Hacienda y después llegó a Sala sin la norma de mutualización. Y fue en la Sala donde se hizo votar, digamos, la admisibilidad y además con mayoría simple se aprobó una norma que claramente es inconstitucional. Entonces, lo que nosotros esperamos es que esta norma quede fuera de juego. Y el gobierno tiene distintas alternativas. Obviamente puede hacerse parte de este requerimiento, puede vetar incluso la norma, tiene distintas herramientas. El gobierno es colegislador y en materia de seguridad social tiene iniciativa exclusiva, por tanto nosotros esperamos que haga valer sus facultades y sobre todo que es un mal precedente para la democracia que el Congreso de la República entre en colisión, entre en conflicto con un fallo de la Corte Suprema, que es el máximo Tribunal de Justicia. Senador, siempre se concibió que la ley corta era para implementar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Y por supuesto también hacernos cargo de la situación que se provoca cuando un afiliado o una afiliada a un ISAPRE que puede caer en insolvencia tenga garantizado el poder seguir atendiéndose y no vea interrumpido su tratamiento o su prestación de salud. Por eso es que también en esta ley corta se genera nueva modalidad de atención de FONASA. Acá hay un fallo y el deber que tiene el Congreso de la República y el gobierno es cumplir ese fallo. Ahora, en esa línea entonces que es tan escandaloso lo que está ocurriendo y lo que nosotros venimos a denunciar acá es que se coludió un grupo de senadores de derecha junto a Jimena Rincón y Matías Walker para burlarse de la institucionalidad democrática y desconocer tanto el fallo de la justicia como las atribuciones del presidente de la República, dado que presentaron una indicación abiertamente inconstitucional que disminuye la deuda que se debe pagar y, en este caso, favorece el abuso que están haciendo las ISAPRES. Por lo tanto, acá no podemos aceptar que a la gente que ya le han hecho cobros absolutamente abusivos se las vuelva a violentar con esta nueva abuso que significaría reducir en forma de
más de 2/3 de lo que se debe pagar como devoluciones. Ese es el tema de fondo. Ahí es donde nosotros tenemos total acuerdo en esta amplia gama de más de 16 senadores y senadoras que se han sumado. Las atribuciones del presidente de la República que se han violentado, al gobierno se le va a requerir desde el Tribunal Constitucional sobre esta presentación que hemos hecho, y nosotros esperamos que ellos también se hagan parte de este proceso. Un sistema de salud privada no puede ser en base a la generación de utilidades por la vía del abuso y el mal cobro. Y esa es la situación de origen y esa es la situación de fondo que hay en este ámbito. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la defensa que hacen hoy día senadores y senadoras de la derecha y de demócratas nos parece tremendamente peligroso, porque en definitiva lo que la gente espera es que quienes nos atendemos en FONASA tengamos salud de calidad y digna, y también que la gente que se atiende en ISAPRE tenga esa posibilidad, pero no en base al mal cobro o al abuso. Por lo tanto, esto implica también repensar, y lo digo no solo a propósito de la ley corta, sino que también en términos de medidas ya más de mediano plazo, en una reforma al sistema de salud de conjunto en nuestro país. Lo que aquí se ha venido a hacer desde el punto de vista jurídico es plantear a inicios de febrero una vulneración durante la tramitación legislativa, y estos vicios jurídicos el único que los puede resolver es el Tribunal Constitucional. La dimensión del reconocimiento de estos vicios, en donde mediante iniciativa parlamentaria se ha introducido en el coto vedado de la seguridad social reglas que realmente solo le corresponde interponerlas al presidente de la República durante la tramitación parlamentaria, nos parece que ese vicio genera además un efecto que es un segundo vicio, que es que se adoptó una decisión con un quórum inferior. Y eso es lo que nos lleva a adoptar desde este momento esta decisión de decir que esto hay que pararlo y hay que retrotraer el efecto jurídico al momento de la tramitación de conformidad a la Constitución. Y eso significa probablemente, y eso es una discusión que ya se verá de aquí en adelante, y dependiendo de las definiciones que la magistratura constitucional adopte, cuál es la mejor decisión respecto de la tramitación de este proyecto de ley, sustrayéndole estos vicios, que es lo que justamente hay que realizar. Se trata de vicios formales. Se presenta ahora porque permite que de aquí a marzo el Congreso Nacional adopte las adecuadas medidas para que tenga un ojo sobre la tramitación, que es muy corta, en este caso, de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de conformidad al 93, número 3. El plazo definitivo sobre una sentencia no puedo estimarla en términos estrictos, pero los plazos son extremadamente cortos desde el momento en que es declarada admisible. Y eso son cosas que van a acontecer durante marzo. Entonces, es razonable esperar una sentencia, un lapso corto de tiempo a fines de marzo, comienzos de abril. Eso es lo razonable de esperar, pero lo que queremos es decir, este es un momento para hacer respetar la Constitución y este es un momento para adoptar un procedimiento que te permita que estas discusiones sean canalizadas a través del único instrumento que tenemos para llevar a cabo los procesos de formación de la ley. Para profundizar en este tema, estamos con el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, senador? Encantado, gusto saludarle. Igualmente. Bueno, para partir esta entrevista, cuéntenos por qué finalmente presentan este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, claro, en el marco de la discusión de la ley corta. Tiene que ver con una propuesta que hicieron un grupo de senadores de oposición que pretenden disminuir la deuda de las ISAPRES a partir de una fórmula denominada mutualización, que es una rebaja de más de 700 millones de dólares de esa deuda, pero cuya característica es que la única forma de poder introducir normativas de ese tipo es en el Congreso solo con el patrocinio del gobierno, cosa que el gobierno no hizo y dio las razones por las cuales estimaba que no era pertinente hacer esa enmienda. Ese aspecto es inconstitucional, como así lo admitió alguno de esos senadores, y eso es lo que hemos reclamado ante el Tribunal Constitucional, que es el que supervisa todas las normas legales de Chile. Y en este caso, más allá de la discrepancia que tenemos oficialismo-oposición respecto a si había que
hacer un gesto de disminución de deuda. La formalidad del caso es que ellos la transgredieron, porque solo en materias de cotización previsional de salud puede el Ejecutivo o el gobierno tener uso de facultades para tocar ese tipo de normas. Son muy sensibles en nuestro país y que son solo y únicamente de exclusivo patrocinio del presidente de la República. Ahí está el punto que nosotros hemos cuestionado. Ya fue acogido a tramitación este recurso el día lunes de esta semana y esperamos que en marzo eso se pueda ya aclarar, y la jurisprudencia dice que todo indica que debieran darnos la razón a quienes somos los que hemos cuestionado esta irregularidad. Perfecto. ¿Podría quizás usted explicarle a la gente para que entienda una forma más simple de qué se trataría la mutualización y por qué finalmente no favorecería a los cotizadores, a los afiliados, perdón? Sí, aquí el fallo de la Corte Suprema del año 2022 dice que se tiene que retrotraer los planes de salud a abril del 2020, que es cuando la Corte determina que ahí debiera haberse aplicado la única tabla de factores. Había más de 900 tablas de factores. La Corte Suprema dice en noviembre del año 22 que debe haber una sola, y por efecto de aplicar esa tabla hay gente que le queda el precio por debajo, otra le queda igual y otra le queda por arriba del precio que tenían en esa época. A quienes le queda el precio por debajo son más de 700.000 cotizantes, personas, familias, y a ellos les correspondería una devolución de 1.100 millones de dólares, que son más de 2 billones de pesos aproximadamente. Esa es la estimación de la Superintendencia de Salud. Lo que se hace por este grupo de parlamentarios es considerar una opción que técnicamente puede ser opinable y que tiene que ver con suponer o estimar de que aquellos a los cuales les subía el precio del plan en esa época, que es algo que la Corte Suprema no consideró porque no le reajustó a nadie el precio del plan, ellos podrían equilibrar financieramente a aquellos que les bajaba el precio del plan, una especie de subsidio cruzado, por decirlo así. Claro. Y en torno a esa idea, desarrollada con más profundidad, se disminuye entonces la deuda de 1.100 millones de dólares a 451 millones de dólares. ¿Se trataría esto de un perdonazo, quizás? Sí, claro, claro. Puede ser interpretado así porque si bien es una opción legítima que se plantee, pero no puede ser planteada por fuera del gobierno, porque es el gobierno el que solo tiene atribuciones en materia de seguridad social y de cotizaciones previsionales. Bueno, y en ese contexto, ya con haber ido al Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que se espera y también qué es lo peor que podría pasar frente a esta situación o el fallo que tenga el Tribunal Constitucional? Bueno, lo peor que podría pasar, que no creo, es que el tribunal no acoja nuestra petición. Lo veo muy difícil porque hay mucha jurisprudencia. La va a acoger, eso puede ser en cualquier momento. Recordemos que esta ley que se tramita debe estar despachada más tardar a mitad de mayo por fallo judicial. Yo creo que lo más probable es que el tribunal resuelva mucho antes, en marzo seguramente, con alegatos y todo. Pero si nos ponemos en el peor de los casos y no hubiera un cambio ahí, sí es probable que la Cámara de Diputados, que le toca empezar el trámite ahora en marzo, pueda revertir esa decisión tomada en el Senado por una mayoría de 3 votos. Viendo la conformación de la Cámara de Diputados, básicamente, y las opiniones que ya han surgido. Bueno. Y por lo tanto, esto terminaría en una comisión mixta, que es como el tercer y último trámite, que está formada por 5 senadores y 5 diputados, donde tendrían que resolverse materias de este tipo. Pero cuando se trata de situaciones criticadas en el Tribunal Constitucional u objetadas, incluso hay que esperar a que la ley esté promulgada, y ahí recién se podría volver a tomar iniciativa al respecto. O sea, nosotros mismos podríamos volver a plantear si tuviéramos una respuesta adversa ahora. Porque una cosa es ley en trámite de ley y otra es ley promulgada ya formalmente. Entonces quedan varias instancias todavía, no está dicha la última palabra. Confío en que el tribunal va a acoger lo nuestro. Se hizo con buenos abogados que saben muy bien lo que se está poniendo en juego reglamentariamente, y lo que cabe ahora es esperar simplemente a ver en marzo qué dirime el Tribunal Constitucional.
Perfecto. Bueno, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, manifestó estar satisfecha con la aprobación, pero indicó que el Ejecutivo va a insistir con las materias no aprobadas de la Cámara, en la Cámara de Diputados, ¿no? Específicamente dijo, vamos a hacer reserva constitucional de aquellos elementos que eran inadmisibles y que fueron votados. Por lo tanto, es una primera etapa, estamos satisfechos de lo que hemos logrado. ¿Pudo conversar usted con la ministra? No, después no he podido conversar con ella, pero lo que dice es la posición oficial del gobierno, que es continuar en la Cámara insistiendo, y en eso tiene concordancia con lo que hemos hecho nosotros, porque también el gobierno ve la inconstitucionalidad de esta misma norma. Lo que pasa es que no concurrió al tribunal. Puede que lo haga en algún momento, pero ya calificó de inconstitucional en la forma en que se despachó ese artículo en el Senado. Así que en eso tenemos coincidencia y será el momento que ellos resuelvan cuando van a interponer. Usted ya se había referido a este tema, pero para dejarlo un poco más claro y que la gente entienda esto, ¿qué facultades tiene el gobierno frente a esta situación? ¿Podría, por ejemplo, vetar la norma? Sí, toda ley puede ser vetada. Ujú. Otra cosa es el éxito que tenga, pero el gobierno siempre tiene la posibilidad, ya sea una parte de una ley o una ley entera, de poder impugnarla. Pero eso requiere que la ley esté terminada en el Congreso. No lo puede hacer antes. Ha ocurrido, en distintos momentos, así que también es un camino posible, pero eso requiere esperar hasta el final. Perfecto. ¿Y esperan también que esto quizás va a ser un proceso aún más largo luego de la discusión sobre la ley? No creo, porque como hay un fallo judicial que dice que a más tardar a mitad de mayo hay un plazo para que la ley esté terminada y en régimen, yo creo que es muy difícil que haya más prórroga. No creo que la Corte Suprema aceptara eso porque ya ha pasado un tiempo más que razonable. Va a terminar siendo 1 año y medio desde el fallo. Entonces, no creo que haya más prórroga y lo más probable es que se termine todo el proceso legislativo antes de mitad de mayo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre este tema. Somos las regiones. 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 Bueno, volvemos de la pausa para seguir conversando sobre la ley corta de ISAPRE. Estamos con el senador Juan Luis Castro. Bueno, preguntarle, recordemos que el proyecto ingresó por el Senado. Esto tiene que ver a lo mejor de que tenían expectativas sobre este proyecto y que ahora finalmente resulta así, yendo ustedes, los senadores, o sea, parlamentarios oficialistas, al Tribunal Constitucional. ¿Tenían confianza de que iba a resultar esto?
Lo que pasa es que tempranamente el gobierno dijo que no aceptaba la mutualización, lo dijo hace 3 meses, Claro, a principio de noviembre. claro. Entonces ya las cosas estaban claras de lo que era posible y lo que no era posible. Y a mí me parece bien que el gobierno haya dicho eso, porque no había espacio para poder disminuir deudas al sistema ISAPRE en esas condiciones, porque al final, si uno junta esa disminución de deudas, si fuera viable, más un alza de precios que no tenga tope, los únicos perjudicados son las personas, los afiliados. Eso no es, a nuestro juicio no es aceptable. Así que yo creo que la ley, como está hoy día, obviamente tiene un componente negativo que hay que corregir. No, no me cabe ninguna duda, no puede quedar así. Por eso hemos hecho lo que hemos hecho, pero sí tengo esperanza de que se mejore en la tramitación en la Cámara de Diputados y después en comisión mixta. Hay que esperar un poquito, sí, son 3 meses más para poder dilucidar exactamente el desenlace de la ley corta. Justamente es un avance en la discusión. Pasamos dentro del mismo tema a hablar de FONASA, porque hay otro punto en la ley que dice que van a hacer una modernización de FONASA con la modalidad, perdón, de cobertura complementaria. Esto se hace, por ejemplo, porque mucha gente migró en su momento a las ISAP, o sea, perdón, de las ISAPRES a FONASA. Hay otros puntos que tienen en relación a esto. ¿Qué le parece este punto? Este tema fue compartido y aprobado en la ley corta y yo diría que se hace cargo en parte de la migración, que fueron casi 500.000 de personas el año pasado, y también del crecimiento que ha tenido FONASA. Hoy día tiene 16 millones de chilenos cotizando ahí, o sea, el 85% de la población. Por lo tanto, es el gran seguro público que tenemos. Y eso requiere mejoras y modernizaciones. Y por eso este capítulo del proyecto introduce una nueva modalidad de cobertura, con seguros adicionales complementarios, con redes de prestadores, con una tarifa plana adicional. O sea, elementos competitivos, pero que le van a servir mucho, sobre todo a la clase media, que está en FONASA y que hoy día se siente todavía desprovista de una mejor atención. En ese sentido, yo creo que ahí va a haber un ámbito de crecimiento y de mejora muy importante. Esto hay que ponerlo en práctica durante este año. El director de FONASA ha dicho que en octubre ya podría estar en marcha esta nueva modalidad. Hoy día existen dos modalidades. La modalidad institucional, que es la atención de consultorios y hospitales, que es gratuito, y la modalidad de libre elección, que es cuando la gente compra un bono y va a ver un médico o se va a hacer un examen, ¿verdad?, a un lugar privado, sea clínica, centro médico, en fin. Ambos se usan mucho. Esta tercera modalidad nueva que se crea va a permitir que las personas, salvo los sectores indigentes, los grupos A, que es el grupo que no tiene ingreso, pero todos los otros grupos de FONASA van a poder acceder a estas redes de prestadores y seguros complementarios adicionales. O sea, da fuerza a la necesidad de ampliar las coberturas para tantos millones de personas como son los que tiene FONASA. Bueno, y para explayarnos también en esta materia, ¿cómo se reforma la salud en Chile finalmente? Hoy estamos resolviendo los temas económicos, pero ¿cómo mejoramos la prevención, la oportunidad de atención? Bueno, yo creo que la ley corta tiene un artículo bien decisorio al final, que no fue por gracia divina, sino porque insistimos y presionamos muchísimo desde el Senado, que era partir con la reforma de la salud lo antes posible. Esto no estaba en los planes originales del gobierno, a pesar de que había anunciado reformas, pero no en esta ley. Y finalmente el gobierno se compromete, antes de octubre, a terminar primero con las exclusiones, preexistencias y todo lo que implica la letra chica del sistema ISAP. Y a fin de año enviar varios proyectos de reforma a la salud que incluyan un fondo universal de salud, un control de licencias médicas, una forma mucho más universal de generar un plan de salud para las personas que sea estandarizado. En fin, distintas opciones que están en la mesa, pero que inician un cambio ya más profundo. Yo creo que eso es positivo. Por mí hubiéramos empezado de inmediato, pero bueno, será dentro de 7, 8 meses más. Pero parte este año, que es lo importante. Y creo que eso es una buena noticia para el país porque el sistema de salud requiere transformaciones mucho más profundas para dar respuesta, por ejemplo, a los problemas de lista de espera, por ejemplo, los problemas de acceso a los medicamentos, por ejemplo, los problemas
nuevos de medicamentos de alto costo o enfermedades raras o el cáncer, que son todas realidades que la gente vive dramáticamente todos los días. Si bien el gasto de salud en Chile ha aumentado, ¿cómo se explica que sigan aumentando también en esa misma línea lo que usted decía, las listas de espera y se recurra a compra de servicios para resolverlos mientras las licencias médicas del personal se mantienen en niveles muy elevados? ¿Podemos todavía atribuirlo a la pandemia, por ejemplo, o hay otros factores que inciden en esta materia? Bueno, la pandemia produjo un fenómeno de retardo enorme porque el país se volcó solo a la atención de personas con COVID-19. Pero ya han pasado algunos pocos años y hoy día hay una rémora enorme. Hay 2,5 millones de personas en espera para una consulta de especialidad y más de 300.000 personas esperando una operación quirúrgica. Eso es bastante difícil de poder asumir. Hay debilidades en algunas especialidades, hay falta de gestión en otras, hay falta de recursos en otros casos. Lo cierto es que hoy día una persona espera por lo menos un año o algo más en promedio, hay a veces mucho más que eso para lograr ser atendido. Y esto es muy grave porque esas personas pueden, como ocurre, complicarse, morir de distintas causas, razones. Y el hecho de no ser atendido a tiempo claramente es un serio problema en la oportunidad de llegar a tiempo para cubrir y resolver un problema de salud, sea algo quirúrgico o sea una enfermedad médica, una enfermedad crónica o una enfermedad no diagnosticada. O sea, este es un drama social de gran envergadura en Chile el tener estos volúmenes de espera que tienen una incertidumbre tremenda para la población y con un tamaño tan grande como casi 2,5 millones de chilenos en esta situación. ¿Qué rol juegan las clínicas, por ejemplo? Es muy importante porque las clínicas hoy día tienen mucha atención de FONASA. Prácticamente 5 millones de personas se atienden, siendo FONASA, se atienden en clínicas, porque hay convenios. Esos convenios alivian de algún modo las listas de espera, pero no enteramente, porque la lista de espera quirúrgica sobre todo es más cara, más costosa, y generalmente se hace en los hospitales, más que en clínicas. Pero sí se resuelven atenciones ambulatorias en clínicas. Y es un actor que contribuye en la reducción de listas de espera y por lo tanto hay que tenerlo a la vista porque el mundo privado de las clínicas juega un rol importante en la política pública. No es como antiguamente que se creía que las clínicas poco y nada tenían que ver con la salud pública. Hoy día eso no es así y por eso creo que tienen que ser cada vez más integrados, como fue en la pandemia, por lo demás, las clínicas a una atención de salud mucho más universal a las personas. Senador, ¿usted cómo ve el futuro de la salud pública en Chile, ya considerando los avances o las discusiones que hoy tenemos? ¿Cómo ve el avance? La salud en Chile sigue siendo una desigualdad enorme. El que tiene dinero llega y muchas veces tiene problemas así de sobreprecio. El que no tiene dinero espera y tiene una situación de mucha incertidumbre frente a lo que va a ser un problema de salud. Esto es bien delicado, no es un problema aisladamente en Chile, pero es un problema que es grave y por eso la urgencia es de tener una reforma de la salud que vuelva a restaurar igualdad, acceso, equidad, oportunidad en el momento de ser atendido, no tardíamente, y sobre todo en materia de costos económicos, porque como en todas las otras áreas de la vida, en que uno puede entender que el que tenga dinero puede llegar a otros lugares en materia de ciertos derechos propios, pero cuando se trata de derechos fundamentales como la salud, es bien difícil explicarle a nadie que solo por no tener dinero va a morir, porque no tuvo acceso a un especialista, porque no tuvo acceso a un lugar donde la intervinieran o a un medicamento muy caro. Esas son cosas que la sociedad no soporta y no tendría por qué hacerlo, porque son verdaderas desigualdades de gran envergadura y en este caso colocando en riesgo la vida de las personas. Bueno, senador, muchas gracias por acompañarnos y analizar con nosotros uno de los tantos temas que tienen que ver con salud. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta pronto. Gusto saludarle. Muchas gracias, igualmente. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.